e inclusive de las mismas iglesias, de nosotros los creyentes. Hoy en día la adoración aquí en la tierra es una adoración que está centrada en el hombre. Es una adoración que busca motivar al hombre. Por eso, cuando nos convocan a adorar, nos convocan a un estadio donde pueden entrar multitudes de personas, donde puede haber toda una algarabía, donde podemos estar expuestos, ¿ok? Y de alguna manera motivados por todo un espectáculo, ¿ok? Ustedes notan esos megaconciertos cristianos donde hay luces, donde hay inclusive hasta esos efectos especiales típicos de un concierto de cualquier artista secular, ¿ok? Esa misma estrategia y todos los ingredientes que hay en ese tipo de conciertos, ¿ok?, seculares, pues se están utilizando también hoy en día en lo que es la adoración, entre comillas, a Dios. Entonces, es una adoración que está centrada en el hombre, porque lo que se busca es motivar las emociones del hombre, manipularlas, controlarlas de tal manera que todos, una vez que están allí, porque inclusive hasta las actitudes y el comportamiento también son típicos de los conciertos seculares. Los cristianos también están allí levantando las manos y también están allí haciendo, ¿verdad?, toda una serie de gestos que indican, obvio, que hay una gran emoción, ¿ok? Entonces, eso está preparado para que la adoración se enfoque en el hombre, o sea, que yo me sienta bien, que yo salga de allí lleno. Eso es un error, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Hay un contraste muy grande, hermano, entre lo que es la adoración aquí en la tierra a Dios y lo que es la verdadera adoración a Dios que se hace en el cielo. Y estaba meditando en eso mientras cantamos. Usted sabe que ya cantos que tengan que ver con la redención, con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo, con la cruz, ya no son modernos. Porque son aburridos, no despiertan quizás ese ánimo, ¿verdad? O no motivan a la gente. Hay que poner una música un poco más movida, hay que poner una música que toque más lo emocional de la persona, lo sentimental, que mueva más sus sentimientos. Y como yo les decía al principio, la adoración es algo que tiene que estar centrada en Dios, no en el hombre. Entonces, si nosotros comparamos lo que es la adoración aquí en la tierra, la adoración en el cielo, hay una gran diferencia. Vea un momentito ahí Apocalipsis capítulo 4, porque mientras estaba meditando en eso, me acordaba de lo que estuvimos nosotros estudiando, o lo que hemos venido estudiando. Por ejemplo, en Apocalipsis número 4, el versículo 9, dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vean la diferencia. En el cielo, y los que están adorando, y cuando estemos adorando, allí alrededor del trono, nosotros vamos a adorar, porque en el cielo se adora a Dios de acuerdo a lo que leímos, por lo que Él es. Por lo que Él es. ¿Quién es Él? Bueno, digno de recibir toda gloria, honra y poder. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas.
por su voluntad existen y fueron creadas. Y ver que es algo muy corto, pero está centrada en Dios, por lo que Él es. Pero también, hermano mío, ahí en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 8, dice de la siguiente manera: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahora aquí se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban ¿qué? Un nuevo cántico. Un nuevo cántico en el cielo. ¿Y cómo decía ese nuevo cántico? Diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, porque tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ven por qué se le adora a Él en el cielo? Por lo que Él es, número 1, y además ¿por qué? Por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. De modo que sin duda alguna la adoración correcta a nuestro Dios es una adoración que debe estar centrada en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. Ese es el principio que debe regir, el eje en torno al cual debe girar la adoración a Dios. Pero le digo, hermano, que hay gran diferencia. Es la verdadera adoración al Señor, que se le da en el cielo, allí, en el trono donde está sentado. Y la adoración que hoy en día se manipula, se controla, se tergiversa y está centrada en el hombre y no en Dios. Por eso, hermano, oremos al Señor para que la adoración aquí en esta iglesia sea una adoración cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo, en lo que Él es y en lo que ha hecho por nosotros. De modo que los cantos entonces, de lo que Él ha hecho por nosotros, de su sacrificio, de la cruz, de la sangre derramada en la cruz del Calvario, esos cantos no pueden desaparecer. Porque el día que desaparezcan, entonces ya no estamos adorando a Dios como Él se merece y como Él lo ha establecido. Ahora, sería interesante ponerle música, ¿verdad?, a ese nuevo cántico que se va a entonar. A ver qué, pero hay gente que lo hace, porque hay gente que conoce esto. Muy bien, ahora sí, vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, la semana pasada empezamos a estudiar la apertura de los sellos, ¿ok? Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 6, vi cuando el Cordero, ese vi se refiere al apóstol Juan, ¿ok? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Eso lo estudiamos la semana pasada. Y decíamos nosotros que esta corona que trae este jinete que viene montado en el caballo blanco, con la apertura del primer sello, no es una corona de rey, sino una corona que el mundo le va a dar, ¿ok?, o le va a poner al anticristo. ¿Por qué? Por su triunfante logros al frente de la paz mundial. El arco que trae este jinete, notábamos nosotros la semana pasada que este arco no tiene flecha. El jinete trae un arco, pero sin flecha. Y esto nos indica que él no va a vencer, ¿ok?, para lograr la paz mundial utilizando las fuerzas militares, sino que iba a utilizar, o va a utilizar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, astucia y
engaño. ¿Ok? Vamos nuevamente a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Y vamos a leer desde el versículo 9. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 9. Noten lo que dice acerca del anticristo. Dice el versículo 9 del capítulo 2, 2 Tesalonicenses: inicuo, cuyo aperimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Entonces, utilizando mentiras, astucia, engaño, es más, dice allí que va a utilizar señales y prodigios mentirosos con gran poder. Mencionaba la semana pasada que ya nosotros hoy en día, y es muy común, y se ha vuelto esto muy popular, las grandes campañas de sanidades, prodigios y milagros. Y multitudes de personas asisten a este tipo de eventos, ¿ok? Donde sin duda alguna están siendo también manipulados, engañados con astucia. ¿Y qué significa esto? Ahora, esto no quiere decir que Dios no haga milagros hoy en día. Por supuesto que sí. Sigue haciendo milagros. Él es Dios. Él es todopoderoso. ¿Pero qué significa entonces todo esto? Bueno, hermanos, muy sencillo. Que el mundo se está acomodando. El mundo se está preparando y Dios permite que todas estas cosas acontezcan porque el mundo se está preparado para el inicio de la semana 70, como lo vimos la semana pasada, la última semana, ¿ok?, de la profecía de Daniel. Entonces, todos estos eventos, de alguna manera, nos hacen ver, nos muestran que ya todo está cerca. O sea, está todo el escenario, ¿verdad? Se está montando, está casi que montado para que entonces, cuando aparezca el anticristo y comience a hacer todo lo que va a hacer, utilizando la mentira, el engaño, la astucia, y como dice allí, ¿quién está detrás de él? Satanás. Entonces, él va a utilizar también señales, prodigios y milagros. Y todo el mundo, o gran cantidad, mucha gente, multitudes, se van a ir detrás del anticristo. Entonces, hermanos míos, abramos los ojos nosotros y pidamos a Dios que nos dé discernimiento de todo cuanto está aconteciendo. Porque no todo lo que nosotros vemos que parece que es de Dios, es de Dios. Porque dice la Biblia que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces no es cosa extraña que sus ministros también se disfracen como ángel de luz. Eso lo dice la Biblia. Entonces nosotros hoy más que nunca, hermanos, necesitamos afinar el discernimiento. Y si usted quiere afinar su discernimiento, tiene que hacer dos cosas. Número uno, tiene que orar mucho. Y número dos, tiene que estudiar mucho también. ¿Estudiar qué? Estudiar la Biblia. ¿Ok? Estudiar la Escritura. Ahora, la paz, ya nosotros hablamos entonces que este primer sello nos habla de una paz ficticia, engañosa. Y esta paz, que va a ser momentánea, que el anticristo logrará, será, como lo hemos dicho ya, con engaño, con astucia, pero también principalmente por medios de mentirosos acuerdos de paz.
por medio de mentirosos acuerdos de paz. Fíjense, particularmente con esta oferta de paz que Él va a presentar y con la que va a engañar al mundo entero, el anticristo engañará principalmente a la nación de Israel. Recuerden que esta semana 70 está centrada en Israel, ya lo vimos la semana pasada, en los judíos. Este pueblo, hermano, usted conoce la historia de la nación de Israel. Tal vez no conozca la historia más reciente, ¿ok? Pero, por ejemplo, la que tenemos en la Escritura, que nos habla de la historia de la nación de Israel, desde que salieron de Egipto hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando estaban en cautividad bajo el Imperio Romano, desde la salida de Egipto hasta el Nuevo Testamento, hermano mío. ¿Cómo han estado los judíos? ¿Cómo han estado los israelitas? De guerra en guerra, de conflicto en conflicto. Ese pueblo, si hay algo por lo que ha estado clamando, hermano mío, es por paz. Por tiempo de paz. De acuerdo a lo que dice Daniel 9, y vamos nuevamente ahí un momento, Daniel 9, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, fíjense, número 1, no van a obtener la paz que están esperando hasta que se cumpla la semana 70. Vean lo que dice Daniel 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas ¿sobre qué? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando a Daniel, ¿ok? Es obvio que está hablando de la nación de Israel y de Jerusalén. Ahora, dice, para terminar, vean, para poner fin, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la misión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ven? No van a tener esa paz, no la van a conseguir hasta que les sea dada por el mismo Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Todavía falta la semana 70. ¿Y cuántos acuerdos de paz? ¿Cuántos acuerdos de paz no se están haciendo hoy en día o se están tratando hoy en día para buscar la paz en una zona del mundo que está totalmente en conflicto? Es como una especie de volcán que casi que todos los días está a punto de estallar o de hacer erupción. El conflicto, las guerras que hay en el Medio Oriente. Por eso, hermano mío, para nosotros poder entender estas cosas y ver cómo todo se está acomodando a lo que Dios ha dicho para que se cumpla la profecía bíblica, tenemos nosotros que estar pendientes de todos estos acontecimientos mundiales. Porque para ninguno de nosotros es un secreto el conflicto que hay hoy en día en el Medio Oriente entre palestinos y judíos israelitas. Hermanos míos, eso está allí al rojo vivo. ¿Y qué pasa? Bueno, pero es que nada más puede ser un conflicto entre palestinos y judíos nada más. Y bueno, se van a matar entre ellos mismos. No es así. Porque las dos grandes potencias mundiales que tienen la mayor cantidad y la mayor fuerza en armamento militar, como lo son los Estados Unidos y la Unión Soviética, o la distinta Unión Soviética, Rusia, ¿ok?
Y también podemos hablar de los chinos. Bueno, hermano, no todos están de acuerdo y no todos están en el mismo bando. No, están allí unos a favor de Palestina y otros en contra a favor de los judíos, de Israel. Y si allí entonces estallara un conflicto ya abiertamente, una guerra, ¿qué cree usted que va a pasar? Estamos entonces posiblemente hablando del inicio, se pudiera desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Pero sin embargo, todos estos acontecimientos nos hablan a nosotros es de que todo el escenario se está acomodando para que la profecía bíblica se cumpla, hermanos míos. Dice ahí Daniel 9, versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vean, después de 3 años y medio, ¿ok? Cuando inicia la semana 70, después de 3 años y medio, dice aquí que él confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo esto tiene que ver con quién? Con los judíos, ¿ok? Con Israel. De modo que los que se van a sentir principalmente engañados, traicionados por este falso acuerdo de paz, por estos falsos tratados de paz, ¿quiénes creen ustedes que van a ser? Los judíos. Los mismos judíos. Como gratitud a sus promesas de paz, todo el mundo le honrará y elevará a este hombre, el anticristo, lo va a elevar a la posición de líder supremo, un líder mundial. Pero tanto los elogios como la paz tendrá poca duración, tendrá corta duración. Ya lo vimos allí, 3 años y medio nos habla la Biblia, ¿verdad? Y después viene entonces lo que se conoce como la gran tribulación. Ahora, recuerda que esta paz realmente es un juicio, ¿ok? Porque cuando se abre el primer sello, lo que nos indica ese caballo blanco, con ese jinete con un arco sin flecha, ya hablamos que es una paz engañosa, ¿ok? Esto no es más que una... Pero esta paz es un juicio de parte de Dios. Ahora, veamos con la apertura del segundo sello y el juicio de Dios, que se nos muestra con la aparición del segundo jinete montado en este caballo bermejo, ¿ok? Hoy lo que vamos a estudiar es el jinete del caballo bermejo. El eufórico ambiente de paz y armonía del mundo terminará bruscamente y repentinamente cuando aparezca el segundo jinete. ¿Ok? Ahora, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer un poco acerca de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el protagonista de la Segunda Guerra Mundial? El gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, un hombre llamado Adolfo Hitler, un alemán. Algunos decían que Hitler era el anticristo. No puede ser el anticristo Hitler, ¿ok? Muchas cosas que se dieron ahí no concuerdan con la profecía bíblica, con estos acontecimientos que nosotros estamos estudiando, ¿ok? Pero, como vuelvo a repetir, estas cosas Dios permite que sucedan para que nosotros entendamos que sí es posible entonces que se cumpla todo como Dios lo ha establecido. Usted sabía que Hitler, antes de que se desencadenara el conflicto, el estallido
ya propiamente de la Segunda Guerra Mundial, se presentó como un hombre de paz. Se presentó como un hombre de paz. De alguna manera, promulgando, hablando de paz. Y hubieron algunos líderes mundiales también, importantes, que se dejaron engañar o fueron engañados. Habían otros que decían que no, eso no puede ser, está mintiendo. Es mentira. Él no es pacífico nada. Pero por una parte estaba hablando de paz y por otra parte ya estaba atacando, ganando terreno y conquistando. Cuando se dan cuenta de lo que realmente estaba haciendo, que una cosa era lo que decía y otra cosa era lo que realmente estaba haciendo, entonces es cuando ya estalla el conflicto, ¿ok? Y se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Pues este hombre también con astucia, va a engañar al mundo. Y de repente, bruscamente, vean lo que realmente son. Vean quién realmente son. Y principalmente en los judíos. Ahora, la apertura del segundo sello, dice Apocalipsis 6, el versículo 3, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Nuevamente el Cordero abrió el segundo sello, ¿ok? El Cordero es quien abre cada sello. El segundo ser viviente, que de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia es semejante a un becerro, ¿ok? O toro joven, invita al apóstol Juan a que mire. Es él quien le dice: ven y mira. Cuando el apóstol Juan mira, dice el versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando Juan mira, de inmediato sale un caballo bermejo. Esto es un color, caballo bermejo. ¿Sabe usted qué color es bermejo? Un caballo rojo. Un color rojo encendido. Ese es el color bermejo. Rojo encendido. Color del fuego y de la sangre. Color del fuego y de la sangre. El color del caballo, ¿ok? El color bermejo aquí representa la sangre que será derramada como consecuencia de la guerra que vendrá. Según Mateo, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 24, vean cómo el Señor Jesucristo describe esa semana 70, hablando de la tribulación. Mateo capítulo 24 y el versículo 6 dice así. Léalo conmigo, por favor, a una sola voz. Mateo 24 y el versículo 6. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Comienzan, estallan las guerras, pero todavía no es el fin. Todavía, de acuerdo a lo que nos está narrando Apocalipsis capítulo 6, ¿todavía cuántos sellos quedan? Todavía quedan 5 sellos más. Y todos ellos son una serie de juicios y acontecimientos que tienen que venir sobre el mundo. Por eso el Señor dice: oirán de guerra, rumores de guerra y de guerra. Todo esto va a acontecer, pero todavía no es el fin. El juicio de Dios desciende y la falsa paz, bajo la dirección del anticristo, se disuelve en un sangriento holocausto. Lo que nosotros vimos, o lo que la historia nos cuenta, que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con este hombre llamado Adolfo Hitler, hermano mío, de acuerdo a lo que dice y a lo que enseña la Biblia, eso es nada.
en comparación con lo que ha de venir. El caballo, dice Apocalipsis capítulo 6, dice, salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le dio poder. Dice la Biblia que al que lo montaba le fue dado poder. ¿Poder de qué? De quitar, vamos por parte aquí, de quitar la paz de la tierra. O sea, significa entonces que a partir de este momento, cuando se abre este sello, cuando viene el juicio que indica este sello, a partir de ese momento desaparece la paz por completo de la tierra. ¿Ok? El mundo entero está sin paz. Ya no hay paz y no volverá a haber paz nunca más en este mundo hasta que la traiga el Rey de Reyes y Señor de Señores, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 20. A partir de la apertura de este sello, ya no hay más paz en el mundo entero. Vienen guerras, y no solamente guerras, que vienen toda una serie de juicios que Dios va a traer, ¿ok? Hasta el cumplimiento, hasta el fin de la semana 70. Vaya un momento conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Por eso dice que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Dice el versículo, desde el versículo 1. Vean lo que dice la Biblia acerca de el reinado milenial, ¿ok? Usted en su casa puede leer el capítulo anterior, pero el capítulo 20 dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es imposible que pueda haber paz en este mundo, a menos que también Satanás, de alguna manera, sea controlado, sea anulado, su influencia. ¿Ok? Entonces, en este periodo de 1000 años, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Satanás va a estar atado por 1000 años. Luego dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase, ahí está, ¿ves?, más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No sabemos cuánto es ese poco de tiempo. La Biblia no lo dice. Dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de los que han de ser salvos durante este tiempo de 7 años, ¿ok?, de la tribulación. Luego dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad. Satanás sabe cómo va a terminar. Satanás sabe muy bien cómo va a terminar todo esto y cómo va a terminar él. Es más, cómo van a terminar los que van a ser instrumentos de él, tanto el anticristo como el falso profeta. Ellos son los primeros que van a ir al lago que dice aquí, este lago de fuego. ¿Ok?
dice que el lago de fuego y azufre. Y posteriormente, ¿cuándo va a ir Satanás a ese lugar? Y estará allí por los siglos de los siglos. ¿Cuándo? Después que sea desatado, después que transcurran los 1000 años del reinado de Cristo aquí en la tierra, Él es desatado por un poco de tiempo. Luego vuelve a armar una revuelta, ¿ok? Dios dice aquí que lo va a vencer. Y es entonces cuando llega el fin ya absoluto de Satanás. Porque ahí entonces es cuando es echado al lago de fuego y azufre. Después de ahí es entonces cuando entramos ya en la eternidad futura, ¿ok? Que nos comienza a hablar la Biblia ya en los últimos capítulos propiamente, ¿ok? Cuando capítulo 21 y capítulo 22. Ahora, dice que este jinete, vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 6, dice que se le dio poder de quitar de la tierra la paz. ¿Y qué más? Y que se matasen unos a otros. Esto, por supuesto, indica una carnicería humana tremenda y un asesinato despiadado entre hombres y pueblos, como es típico y ocurre en las guerras. ¿Ok? Miles de personas mueren, millones de personas, dependiendo del tamaño del conflicto. Ahora, aquí dice que a él se le dio poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Esta palabra o esta expresión, especialmente esta palabra que dice matasen, ustedes saben que esto fue escrito en un idioma, ¿ok? Esto que nosotros tenemos una traducción, esto fue escrito en griego, ¿ok? En el griego, que es el idioma en el que fue escrita esta revelación, esa palabra matase denota, escuche bien, denota asesinato con violencia de unos a otros. O sea, ese va a ser el tipo de conducta, el tipo de vida, así es como va a estar el mundo entero, una vez que entra el juicio del caballo bermejo con su jinete. Hay en toda la tierra, hay rumores de guerra y hay asesinatos violentos o con violencia por todas partes. Dice también que a este jinete que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, dice que se le dio una gran espada. Los hombres se matarán unos a otros, ¿ok? De forma tal que esto no tenga precedente. Nota que dice que se le dio una gran espada. Esto nos habla, hermano mío, de posibilidades para matar en gran manera, para asesinar en gran manera. Fíjense, hoy el terrorismo a pequeña, mediana y gran escala, asesinatos, masacres y otras atrocidades son anunciados, ¿ok?, por los noticieros de todas las naciones. Cosas que están aconteciendo ahora mismo. Y esto es producto de ¿qué? De las guerras que hay entre las naciones. Por ejemplo, una cosa que hoy en día está siendo investigada por las Naciones Unidas es el uso de armas químicas. No sé si usted está al día con el conflicto que está aconteciendo hoy en día en Siria. Ese es otro problema de dimensiones mundiales que está aconteciendo allí. Porque las Naciones Unidas están pidiendo al gobierno sirio que los dejen entrar, porque ellos tienen un conflicto interno allí, para investigar si realmente las acusaciones que han hecho, en contra del gobierno sirio, que están utilizando armas químicas, en ese conflicto, el gobierno, las fuerzas militares.
Y por supuesto, ellos no permiten o no quieren que esto se lleve a cabo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero todo no queda allí, porque en esa división que hay allí, en Siria, en la nación, bueno, otra vez los Estados Unidos apoyan a un grupo y la Unión Soviética apoya al otro grupo. Entonces, así es como está la cosa en el mundo. Pero vean, el uso de armamentos químicos. Hay investigaciones, hace poco también se envió una delegación de Naciones Unidas a Irak, porque decían que el presidente de Irak estaba fabricando, ahí tenía unas plantas nucleares y estaba produciendo cuestiones químicas, ¿no?, para producir armamentos o armas nucleares. Y esos rumores están por todo el mundo. Ahora mismo está también un conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte. Pero otra vez están los que apoyan a Corea del Norte y también están los que apoyan a Corea del Sur. Y por lo general siempre están en el conflicto involucrados las grandes potencias. O sea que el mundo, hermano, es como una olla que tiene agua dentro y está ya hirviendo. Así está el mundo donde usted y yo vivimos. Esto está acomodado, esto está, hermano, el escenario está montado para que, número uno, la iglesia del Señor sea arrebatada. Gloria a Dios. Que nosotros no estaremos ya cuando eso acontezca, estos juicios de los cuales estamos hablando. Pero si nosotros podemos ya, ¿verdad?, como cuando salimos y vemos que hay nubes y viene lluvia, bueno, así todos estos acontecimientos, el mundo está preparado, ¿ok? Y nosotros podemos decir, uy, está cerca la venida del Señor. Si hay algo que hay que predicar hoy en día, hermano, es que Cristo viene y viene pronto. Y hay que decirlo, hermano, con convicción. El problema es que los cristianos no estamos familiarizados con este tipo de temas. Hay un desconocimiento. Por eso estamos creyendo que cuando se nos dice que Cristo viene, ¿y cuándo vendrá? ¿Y cuánto falta? Porque dijo que venía hace casi ya 2000 años, o más de 2000 años. No, mi hermano. Por eso es que Apocalipsis, y cuando se habla de profecía, siempre aparece un comentario: el que lee, entienda. El que lee, entienda. Ahora, las escrituras no dan detalle. Escucha, hermano, las escrituras no dan detalle, pero sin duda alguna, los avances en la construcción de armas para la guerra indican que el mundo se prepara para un terrible e inimaginable holocausto, que es precisamente la revelación, que nos muestra el caballo bermejo. Ahora, para terminar, todo lo que sucede, escuche, cuando uno habla de estas cosas, uno a veces siente o percibe que la gente está agarrada de las sillas como el que está viendo una película de terror. Así. Ay, Dios mío. Ya usted sabe que usted no debe temer, porque usted no va a estar aquí, si es creyente de verdad, para cuando se desencadenen todos los juicios de la semana 70. Seremos arrebatados. ¿Okay? Pero más allá de todo eso, hermano, bueno, todo lo que va a suceder va a estar bajo el control de Dios. No es el hombre, no es el anticristo, no es Satanás. Es Dios. Es más, tan en control está que nos los escribió con muchos años, siglos de anticipación lo que va a acontecer. ¡Qué soberano es Dios! ¡Qué soberano es Dios! Que ya escribió, ya dijo, tranquilos, yo tengo el control y todo va a terminar así, así y así. La Biblia dice, ¿qué seguridad tengo yo de que eso sea verdad o sea mentira? La Biblia dice que a Dios verá y todo hombre mentiroso.
Moisés le dijo al pueblo de Israel, hey, confíen en Dios, porque ustedes saben que todas las promesas que Dios nos hizo desde que salimos de Israel hasta hoy, toditas se han cumplido, porque el Señor es fiel. Entonces, hermanos, note lo que dice Apocalipsis capítulo 6, ahí mismo el versículo 4. Y salió, véalo conmigo, a una sola voz, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Si usted lee con atención allí, usted puede notar que en todo ese escenario que acabamos de describir, Dios tiene el control. Porque vea lo que dice, y al que lo montaba traía o tenía poder de quitar de la tierra la paz. ¿Eso es lo que dice? Note que dice, se le dio. ¿Y quién se lo dio? Se lo dio Dios, porque recuerden que estos son juicios. Son los juicios de Dios que vienen sobre este mundo. Él no trae poder nada, ni tiene poder para nada. El poder es de Dios. Y dice claramente allí, les fue dado poder, ¿ves? De quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y con respecto a la gran espada que dice, y se le dio una gran espada. Bendito sea el Señor. Hermanos míos, el que está sentado en el trono es quien va a traer los juicios que se desatan sobre el mundo con la apertura de cada sello. El hombre no podrá detener la ira de Dios que desata su juicio. Dios es quien tiene el control. Dios. Lea por favor el Salmo 115, versículo 3. Vamos a terminar haciendo esta lectura. La lectura, una está el Salmo y luego vamos a Daniel. Salmo 115. Versículo, por favor, esto sí lo leen conmigo a una sola voz. Versículo 3, Salmo 115, 3, a una sola voz. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No, hasta allí, hasta el 3. Vamos al 135, al Salmo 135. Salmo 135, el versículo 5 y 6, leemos a una sola voz. ¿Qué dice? Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere, Él lo hace. Todo lo que Él dice, se cumple. Daniel, capítulo 4. Me hubiese gustado leer todo el capítulo, pero no lo vamos a hacer. Le animo a que en su casa esta tarde lea Daniel el capítulo 4 completo. Daniel capítulo 4. Ustedes se acuerdan de Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor fue un rey que Dios le dio un imperio, ¿ok? El imperio babilónico, ¿ok? Él estuvo a cargo, él estuvo al frente como rey. Y Nabucodonosor se creyó que él había logrado todo eso. Por su fuerza, por su poder, por su vigor, por sus armas. Él creía que él lo había logrado. Pero todo estaba dentro del plan de Dios. Y Dios humilla a este rey. Dios lo humilla. Y dice Daniel, el capítulo 4, el versículo 16, léalo conmigo, por favor. Hablando acerca del rey Nabucodonosor. Dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia,
y pasen sobre él 7 tiempos. Tenía que pasar 7 años humillado bajo la poderosa mano de Dios. Porque no era él el que controlaba todo. Claro, como él era el rey del imperio más grande del mundo para aquella época, él pensaba que él era Dios. Y Dios le dijo, hey, no es así. Aquí hay uno solo que sigue sentado en el trono. Y estará y permanecerá sentado en el trono. Que gobierna, que tiene toda la autoridad. Ya lo vimos tanto en el cielo como en la tierra, en los mares y en cualquier lugar de este universo. Y ese es Dios. Entonces, en el versículo 17, lea conmigo lo que dice a una sola voz. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Qué bendición, hermano. Qué paz, qué tranquilidad, hermano mío, me da a mí de que el Señor, nuestro Dios, es quien gobierna en el reino de los hombres. Aquí, hermano, como dice que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. O sea, el que se ha levantado aquí, escuchen bien lo que voy a decir, el que se ha levantado aquí como rey, inclusive como presidente, es porque Dios así lo ha querido. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces cuando salimos a protestar ciertas cosas. Y eso lo digo con mucha responsabilidad. Porque Dios tiene el control. Y Dios dice aquí, a quien Él quiere, Él lo da. Le guste a usted o no le guste, me guste a mí o no me guste, Él es soberano. Y además, nosotros siempre estamos pensando en el ahora. Ese es el problema. Que nosotros decimos, me gusta o no me gusta, porque estamos pensando en el hoy, en el momento. Pero recuerda, Dios tiene una profecía que se tiene que cumplir. Dios está armando y preparando, Él tiene la visión del cuadro completo. Él sabe dónde va cada pieza y todo lo que hace lo está permitiendo porque Él tiene un propósito. Hay cosas que se tienen que cumplir. Entonces nosotros, que con costo, cuando vemos una pieza del rompecabezas, nos empieza a salir humo, en nuestra mente finita, no podemos nosotros pretender que vamos a comprender la infinita sabiduría del Dios Altísimo. Entonces a nosotros lo que nos toca es callar y conocer que Él es Dios. Como Él quiere hacer. Hermano mío, duerma tranquilo. Duerma tranquilo. Si duerme con calor, cómprese un aire acondicionado. Pero duerma tranquilo. En paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú, oh Jehová, Señor soberano de todo el universo, me haces vivir confiado. Entonces, ¿cómo los cristianos, hermano mío, teniendo toda esta información, nos comportamos muchas veces peores que los incrédulos? Y digo peores porque ellos no saben nada, no entienden nada, pero usted sí. Y muchas veces nos ponemos al mismo nivel. No, hermano, recuerde, nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros estamos aquí de pasada, somos peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos, pertenecemos a un reino mucho mayor, más glorioso que esto que vemos ahora. Mantengamos nosotros, hermano mío, la mirada puesta en las cosas de arriba.
Hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra, hermano. Que el Señor nos ayude a comprender, hermano. Nos dé entendimiento, aumente nuestra fe a través de todas estas cosas que estamos viendo, hermano. Hay razón, hermano, para mira todos los días levantarnos con un cántico de alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, bendita sea tu palabra, Señor. Tu palabra ciertamente es viva y es eficaz, Señor. Cómo nos consuela, cómo nos conforta, cómo nos anima, cómo nos motiva. Señor, tu palabra es verdad. Señor, tú tienes el control de todas las cosas, porque tú eres Dios. Siempre has sido Dios y siempre lo serás. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a entender el mundo de acuerdo a tu palabra, Señor, y no de acuerdo a los rumores, a los noticieros, a las especulaciones, Señor. Tenemos la palabra fiel que es más segura y es verdadera, Señor. Ayúdanos a nosotros a vivir conforme a tu palabra, Señor, creyendo en tu palabra, Padre Santo. Y danos a nosotros, Señor, el valor para compartir con otros, Señor, de esta esperanza gloriosa, de esta esperanza bienaventurada, Señor, que tenemos nosotros, tus hijos. Danos el valor, Señor, para predicar tu palabra, para predicar al mundo entero. Cristo viene y viene pronto. Señor, danos también la sabiduría para predicar tu palabra, para saber qué decir, Señor, para poder predicarla de una manera efectiva, que de tal manera que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor. Padre Santo, gracias porque hoy nos vamos llenos de paz, nos vamos confiados absolutamente en ti, Señor, porque tú eres ese que está sentado en el trono y que controla y gobierna y dirige, Señor, todos los eventos que ocurren en todo el universo, Señor. A ti sea la gloria, Padre Celestial. A ti sea la honra, el poder, el señorío y la majestad, Señor. Porque tú y solamente tú eres digno, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos y te damos muchísimas gracias, Señor, por esta hermosa mañana y por tu palabra. Amén y amén.